Hola a todos. Hoy es jueves, 13 de agosto de 2026 y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Pepe Escobar. Bienvenido, Pepe. ¿Qué está pasando por ahí? Welcome back, Pep. What's going on there? I cannot see anything because I'm watching the eclipse. No puedo ver nada porque estoy mirando el eclipse. Hola, bueno, estas son mis fabulosas Helioclips, fabricadas en China. Y el nombre de este cacharro es, en realidad, Helioclips. Así que lo primero es, ¿vale? ¿Dónde las fabricaron? Obviamente en China, probablemente en Dongguan, en la provincia de Guangzhou. Ayer simplemente salí de casa, caminé 10 minutos, fui a un campo de trigo, pusimos nuestras sillas y nuestras bebidas y vimos el eclipse. Absolutamente extraordinario. Aquí, en Francia, fue del 92%. Así que teníamos una pequeña franja de sol arriba. Fue algo digno de ver. Fantástico, fantástico. Es esencial para, una vez más, devolvernos a nuestra posición infinitesimalmente estúpida como raza, en una carrera hacia la extinción. Ahora, Nima, es bueno ver el cosmos en acción ahí arriba, y no les importa nuestra estupidez. Siempre viene bien tener ejemplos del cosmos para, ya sabes, ponernos en nuestro sitio. Es entusiasta makes the number aboth. And I keep this one for the eclipse next year. There'll be I another wanna one. bring. I wanna. ¿Qué eso era la estupidez? ¡Ah! As we say, Como decimos en Brasil, cuando estuve en Brasil hace un montón de años, ¡qué horror! ¡Qué horror! Exactamente. ¡Qué horror! Exactamente. La realidad ahora es que hay que hablar de esto. La realidad es la estupidez. Así que juntemos ambas cosas, porque tenemos que hablar de ello. Because we have to talk about. And Pepe, Para todos nosotros, para todos vosotros, nuestra audiencia, en Brasil la gente al menos, y Nima lo sabe muy bien porque vive en Brasil, nos encanta burlarnos de todo. Lo único de lo que no nos burlamos son las leyes del cosmos. Todo lo demás da para una buena broma. Is game for a good joke. Sí, sí. Okay, Nima. De acuerdo, Nima. Pongámonos serios. Sé que estás deseando ponerte serio. Sí. yeah. let me, Pepe, start with. Permíteme, Pepe, empezar por la situación actual entre Irán y Estados Unidos. Parece que estamos asistiendo a una guerra de desgaste y ambas partes se están preparando para ella. Estados Unidos, por un lado, ya sabes, está centrado sobre todo en el bloqueo y en ejercer presión económica sobre los iraníes, quizá también en un ataque amplio contra Irán. Eso es, al menos, lo que tiene en mente la administración Trump. Por otro lado, vemos que Irán está cambiando las reglas del juego al implicar a todos los frentes. Ahora mismo hablan de Líbano, Yemen, Palestina, Irak e Irán, todos a la vez. No va a centrarse solo en Irán y Estados Unidos. Este es el cambio de juego que ha consolidado el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei. Y en mi opinión es algo muy importante. Mohsen Rezaei, which is so important in my opinion. It shows the signs of the seriousness of what. Esto muestra señales de la gravedad de lo que se mencionó antes de que tomara el poder en el Consejo de Seguridad y sobre todos estos frentes juntos. Y se ve que Estados Unidos redobla la apuesta. Estados Unidos no se limita a aceptar cualquier cosa que plantee Irán. Redobla la apuesta, intentando decir, tuvimos el problema con el Abraham Lincoln. Y hace apenas unos momentos hemos sabido que Estados Unidos va a sustituir el Abraham Lincoln por otro portaaviones, el George Washington, que irá allí para reemplazar al Abraham Lincoln. Esto es lo que está pasando, Pepe. Y sé que has escrito un nuevo artículo y que me lo has enviado. El título es El nuevo gran juego revisitado. ¿Qué estás tratando de decir sobre el caos en el que estamos ahora mismo? Chaos we're in right now. Right. Thank you for mentioning Nima, because this is the Exacto. first essay. Gracias por mencionarlo, Nima, porque este es el primer ensayo en una nueva plataforma. Es la cuenta de Substack de Geopolitics Prime. Los apoyo desde el principio, y esta semana han abierto su página de Substack. Y uno de los primeros ensayos es este, que será el primero de muchos. Volveré al tema del nuevo gran juego y lo retomaré, algo que empecé a hacer hace muchos años, cuando todavía estaba vinculado a Asia Times en Hong Kong. Muchos de mis ensayos largos, especialmente durante la década de 2010, evocaban el nuevo gran juego
que en aquel momento era sobre todo, claro, Estados Unidos, Rusia y China, más o menos al fondo. Russia and China more or less on the background. Then it started to become the new great game between Entonces empezó a convertirse en el nuevo gran juego entre Estados Unidos y la Asociación Estratégica de Rusia y China. Ahora, el nuevo gran juego enfrenta al imperio, una vez más, del caos, las mentiras, el saqueo y la piratería. Pueden añadir cualquier otro calificativo, con los tres estados civilización que impulsan un nuevo sistema de relaciones internacionales, especialmente desde la Organización de Eurasia. Rusia, China y, por supuesto, Irán. E Irán es ahora una potencia de primer orden. ¿Y quién está diciendo esto realmente, anunciándolo prácticamente como un hecho? Mohsen Rezai, que ahora es el segundo hombre más importante de Irán en todos los ámbitos. man in Iran, in every sphere. Not only he is now the Secretary General, No solo es ahora el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, sino también el representante personal del líder, el Ayatollah Khamenei. Así que eso lo sitúa muy arriba, muy cerca de eclipsar al sol, allá arriba, con una autoridad inmensa y una experiencia inmensa. De hecho, combatió durante la guerra entre Irán e Irak. Ya dirigió los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Fue candidato presidencial. Así que ha pasado por todos los trámites, por supuesto. También fue uno de los principales asesores militares del líder, por supuesto, y ahora es su representante personal. Así que podemos decir que en términos de quién está hoy más cerca de Mojtaba Khamenei es Mohsen Rezai, por encima de todos los demás. Otros miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ghalibaf, el Ministerio de Asuntos Exteriores, etc. Security Council, Ghalibaf, the Ministry of Foreign Relations, etc. The preeminence is Rezai. He knows the La figura permanente es Rezai. Conoce muy bien a Estados Unidos. Conoce la psicología del imperio. Sabe cómo funciona el imperio. Antes de asumir su nuevo cargo, concedió, seguro que viste esta entrevista, una larga entrevista a medios iraníes, creo que de alrededor de una hora. Recibí una excelente traducción al inglés y la leí al menos 2 veces. Es impresionante. Domina todos los dosieres. Y en esencia, no es agresivo. No hay arrogancia por su parte. Está absolutamente convencido de que Irán está infligiendo una derrota estratégica a Estados Unidos, pero no se regodea. Al contrario, dice que si cambian su comportamiento, será bueno para ellos. change their behavior, it's going to be good for them. And then we can start really a conversation between Y entonces podremos iniciar de verdad una conversación entre una gran potencia y una potencia emergente. En este momento, viendo lo que ha ocurrido en el campo de batalla, y después, tenemos que hablar de igual a igual, y tienen que respetarnos. Todos los que sabemos cómo funciona el sistema estadounidense, cómo funciona Washington, y cómo las élites estadounidenses ven al resto del mundo, sabemos que una conversación así será imposible. Eso nos demuestra, una vez más, que no serán capaces de encontrar una salida a esta guerra, iniciada por su actual presidente, y será perjudicial para sus propios intereses nacionales, por no hablar de sus intereses geopolíticos internacionales. Pero ese no es problema de Irán. geopolitical interests. But this is not Iran's problem. Iran knows exactly what they did. Irán sabe exactamente lo que hizo, lo que tiene que hacer, lo que firmó y que tiene previsto respetar. El memorando de entendimiento, los 14 puntos en su totalidad. Se sienten seguros respecto a sus importantísimas relaciones geopolíticas en toda Eurasia, empezando por Rusia, sus muy buenas relaciones con Pakistán, unas relaciones con Turquía que se mantienen, diría yo, en un nivel aceptable, y especialmente sus muy buenas relaciones con China. Todas estas relaciones tienen que estar. Así que están seguros de sí mismos. Tienen confianza. Han ajustado la forma en que funciona el gobierno y su estrategia militar. Todo ello en el espacio de estas líneas, como han podido seguir. The space of these past few weeks as you've been following it. And it's immensely impressive. And Y es tremendamente impresionante. Y la impresión de todos los que estamos analizando de cerca, lo que están haciendo, como es nuestro caso, como analistas independientes, es que no podemos evitar quedar impresionados por lo bien coordinado que está todo. Y por supuesto, no tienen prisa.
Dejan correr el reloj. Saben todo sobre la enorme presión que recibe Trump desde todos los frentes. Y Mohsen Rezai, por ejemplo, es uno de los principales analistas de cómo Trump está acorralado por todas partes. Y también acorralado por sí mismo, por su psique, por la psicología de un niño de 4 años, en esencia. Así que están al tanto de todo lo que está ocurriendo. ¿Significa esto que para Irán se traducirá en una salida de la guerra? Translate as a way out of the war for Iran, not necessarily. Because as you No necesariamente, porque como mencionaste al principio, y esto es muy, muy importante, los estadounidenses también ajustaron su estrategia. Al final, puede haber una serie de factores, entre ellos, que haya alguien con un coeficiente intelectual superior a 50 cerca de la Casa Blanca. No hay muchos candidatos, pero al menos uno de ellos podría colarse, tener 5 minutos con el presidente de Estados Unidos y decirle, mira, todo lo que haces, y si sigues haciendo lo que haces, vas a estar aún más jodido de lo que ya estás ahora. Así que necesitas cambiar de estrategia. Y este cambio de estrategia es algo que muchos de nosotros ya sospechábamos que sería la nueva estrategia estadounidense hace o más un mes, o incluso antes. Y eso es algo que el absolutamente espantoso Jared Kushner le susurraba al oído a Trump, una estrategia de máxima presión económica. Y ahí es donde entra el otro personaje absolutamente espantoso, Scott Bessent. Scott Bessent está absolutamente convencido de que están ganando y de que van a ganar una guerra de presión económica contra Irán. De acuerdo, ese es su problema. Los iraníes no están prestando atención a eso. Los iraníes están prestando atención a cómo funciona la economía, a sus presiones internas, al hecho de que sus canales de comunicación con sus vecinos están abiertos, de que los canales terrestres con Pakistán, por ejemplo, para el comercio de ida y vuelta, están abiertos. Las inversiones chinas están abiertas, todo eso. E incluso cosas en las que la mayoría de la gente ni siquiera piensa. Irán está construyendo un corredor hacia Armenia para ampliar sus exportaciones a través del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, pasando por Armenia. Y desde Armenia, desde el Cáucaso, puede llegar a cualquier lugar hacia el oeste. Así que siguen invirtiendo en proyectos importantes de infraestructura, incluso ahora que la guerra no ha terminado. Luego está el hecho de que Irán va a convertirse en miembro del Banco de los BRICS, el NDB. Podría cerrarse el próximo mes en Delhi, durante la cumbre anual de los BRICS, o algo más tarde. Va a ser muy complicado, como lo fue en Rusia. Por ejemplo, el NDB no puede conceder préstamos a Rusia debido a las sanciones. Así que tiene que haber una forma de sortear esto, el sistema de sanciones, para que Irán pueda financiar proyectos a través del NDB. Pero todo el mundo tendrá que implicarse, empezando por quienes dirigen el NDB. Nuestra amiga la presidenta Dilma Rousseff, que a veces no es tan eficiente como debería, porque está sometida a enormes limitaciones. Tienen que reevaluar los estatutos del NDB para que funcione como un banco, como un verdadero banco de desarrollo del sur global, que todavía no lo es. Y para que los países del sur global puedan escapar por fin del Banco Mundial, del FMI, del sistema de Bretton Woods. Este proceso ha empezado, pero va muy lento. Va a llevar mucho tiempo. Pero si Irán se incorpora al NDB, eso ya es un paso muy, muy importante, porque Irán está preparando el terreno para cuando pueda beneficiarse de estos préstamos del NDB. Así que ya sabe, la economía iraní está por supuesto sometida a enormes restricciones y afronta problemas graves, inflación, devaluación del rial, lo que quiera. Pero este tren sigue en marcha. No van a ser asfixiados por la presión estadounidense. Pueden ser desestabilizados de vez en cuando mediante algunas acciones, como hicieron los estadounidenses cuando desestabilizaron el rial el año pasado. Hubo una ofensiva contra el rial. Va a haber otras ofensivas contra el rial. La cuestión es que, si Irán hace muchos negocios con Rusia, China, etc., y evita el dólar en otros países, en otras divisas, puede estar más protegido.
they can be more protected. So now we are seeing a retweaking of the whole. Así que ahora estamos viendo una reconfiguración de todo el tablero de ajedrez. Esto forma parte de mi nuevo análisis sobre el nuevo gran juego. En este primer ensayo, me centré en cómo Irán cambió su propio juego, cómo puede beneficiarse de su victoria estratégica, y después tuve que analizar algunos casos concretos. Uno de ellos es el Pacto de la Meca, Arabia Saudí, Pakistán y Turquía. ¿Qué significa realmente? Otro factor importante es Afganistán. Otro factor importante es el Mar Caspio. Así que todo eso está interrelacionado en el centro de Eurasia. En el próximo ensayo, probablemente si lo hago el mes que viene, quiero profundizar más en Rusia, China, Asia Central y el Cáucaso, y en la relación de Rusia y China con Asia Central y el Cáucaso. And the relation between Russia, China, with Central Asia and Caucasus. This one, I focus on the relations between Iran. En este caso, me centro en las relaciones entre Irán, Turquía, Asia Central, un poco el Cáucaso, pero también llegando hasta Afganistán y Pakistán. Así que de acuerdo, llamemos a esto la introducción al nuevo gran juego revisitado. Es fascinante. Como muchos de ustedes saben, el gran juego original, tuvo lugar entre finales del siglo XIX y principios del XX, entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso. Terminó sin un desenlace concluyente, pero básicamente en beneficio del Imperio Ruso de la época. Y ahora, por supuesto, todo gira en torno a los estadounidenses. Y a los estadounidenses durante y después de sufrir dos derrotas estratégicas al mismo tiempo frente a estos tres estados civilizatorios. La derrota estratégica en Ucrania y la derrota estratégica en Irán. Así que podemos esperar que a partir de ahora, la guerra híbrida del imperio, en sus distintas modalidades, se vuelva un mix feroz de sí o estural. Even more vicious than it has been so far. Pepe, what do you make of the military pact between Pepe, ¿qué opinas del pacto militar entre Pakistán, Arabia Saudí y Turquía? ¿Va a ser esa la base o los primeros pasos de los gobiernos de estos países para remodelar toda la región? ¿O ves algo más? Porque antes ya hubo un acuerdo entre Pakistán y Arabia Saudí, y ahora se está sumando Turquía. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretas? Is coming in. What does that mean? What do you make of it? Well, in this. Bueno, en este ensayo planteo algunas hipótesis, y en muchos de los podcasts que he estado haciendo últimamente ocurre lo mismo, porque no tenemos acceso al texto completo. Solo hemos tenido acceso todos a filtraciones mínimas que destacan el tema de la disuasión estratégica o la disuasión creíble. Pero esto se centraba básicamente en el hecho de que Pakistán es una potencia nuclear. Y obviamente eso supone una disuasión seria. Pero no se dice nada sobre las motivaciones de este acuerdo, el acuerdo de la Meca. Si fuera simplemente una cuestión técnica, se habría firmado en Riad. Pero tenemos que prestar muchísima atención a la simbología de que la firma tenga lugar en la Meca. Lo que los saudíes están tratando de transmitir es que este es un acuerdo que concierne a la Umma. Is that this is a deal that concerns the Ummah. It concerns all Muslim lands. Not true. Afecta a todas las tierras musulmanas. No es cierto. Este es un acuerdo que afecta a unos pocos líderes de la Umma, que en su mayoría son despreciados por su propia gente. Es una historia completamente distinta. Por ejemplo, sería muy pertinente que la firma en la Meca hubiera sido un pacto, suscrito en la Meca por algunos líderes de la Umma, para defender Gaza y Palestina. ¿Hicieron eso? Por supuesto que no. Así que firmaron un acuerdo sospechoso al que nadie tiene acceso. Nadie sabe realmente qué contiene, aparte de la palabrería, la interminable palabrería sobre la cláusula tipo artículo 5 de la OTAN. Un ataque contra uno es un ataque contra los tres, de momento. Pero hay algunas historias paralelas en torno al acuerdo que son particularmente intrigantes. Around the deal, which are particularly intriguing. What is this pact? Who is this pact designed? ¿Qué es este pacto? ¿Contra quién está diseñado? Hay varias posibilidades, algunas realmente extremas. Podría ser contra Eretz Israel, el Gran Israel. Eso tiene sentido, sobre todo viniendo de Pakistán. De Turquía no sabemos, porque Turquía siempre está cubriéndose las espaldas. Turquía sigue haciendo negocios con Israel.
Bastaría una llamada de Erdogan para cerrar el grifo del oleoducto BTC cuando llega a Ceyhan, y ni una gota de petróleo se transportaría en petroleros desde Ceyhan a Israel. Esa llamada nunca se hizo. Así que Israel recibe al menos el 40% de su petróleo, si no más, del oleoducto BTC, que pasa esencialmente por Turquía. From the BTC pipeline, which runs essentially through Turkey, Azerbaijan, Georgia, Turkey. Azerbaiyán, Georgia, Turquía. No olvidemos que Turquía tiene el segundo ejército más grande de la OTAN. De hecho, es el mayor ejército de la OTAN, aparte de Estados Unidos. Es una forma mejor de decirlo. Y es el flanco oriental de la OTAN, estratégicamente muy importante, con Anatolia limitando directamente con Irán. Así que esto es muy serio. Entonces, un pacto así implicaría a la OTAN si ocurriera algo. Si implica a Turquía, tendría que implicar a la OTAN. Pero, una vez más, no sabemos qué está escrito en el texto. Todo esto son suposiciones. Literalmente todo el mundo, incluidos los líderes de otros gobiernos, miraba este pacto y decía, ¿de qué va esto? Leaders of other governments who are looking at this pact and say, what is this about? Is this against us? Does this favor? ¿Esto va contra nosotros? ¿Nos favorece? Nadie lo sabe con certeza. Bien, ¿es este un pacto contra Irán? No puede serlo, por varias razones. Una de ellas, Pakistán es mediador entre Irán y Estados Unidos, y se han dejado la piel para presentarse ante los iraníes como mediadores sólidos y fiables. Además, los contactos entre la élite iraní y la élite pakistaní son, ya saben, prácticamente diarios, semanales, seguro, y prácticamente diarios, por no hablar de las llamadas telefónicas. Así que no socavarían su posición firmando un pacto que fuera contra Irán. Hakan Fidan, el ministro de Exteriores turco, dijo públicamente, y consta en acta, que Ankara llamó antes a Teherán y les dijo, mirad, vamos a firmar esto en la Meca. No tiene nada que ver con vosotros. Y obviamente, los iraníes les preguntarán a los pakistaníes, de hecho ya les están preguntando, vale, ¿de qué va realmente todo esto? Así que esto nos deja con el papel extremadamente complejo de Arabia Saudí. Esto se firmó en la Meca. MBS le dio mucha importancia. No sabemos nada de las decisiones que se toman en Riad, porque este es uno de los sistemas más opacos del planeta. Nadie sabe lo que ocurre realmente en los pasillos de la Casa de Saud. Bueno, quizá algunos detalles, pero sobre todo, nadie sabe qué pasa por la mente de MBS. Así que quizá para él se trate de posar, en términos geopolíticos, como alguien que está al tanto de todo y unido al muy importante miembro de la OTAN y al único miembro musulmán con armas nucleares. Eso es una cosa. Lo que nos lleva a preguntarnos, de acuerdo, ¿quiénes son los verdaderos enemigos de Arabia Saudí? Y eso nos da parte de la respuesta, dependiendo de cómo vayan a maniobrar. Esto podría ser un pacto contra Ansar Allah, las Fuerzas Armadas yemeníes y, digamos, el Yemen libre. Pero ¿necesita Arabia Saudí ejércitos turcos de la OTAN y el poder nuclear pakistaní para luchar contra Ansar Allah y los hutíes? E incluso si lo tuviera, ¿marcaría alguna diferencia a la hora de luchar contra Yemen? Menos que cero. Y el problema entre Arabia Saudí y Yemen es estrictamente entre Arabia Saudí y Yemen. Es un problema estrictamente entre Riad y Sanaa, que debe resolverse mediante la diplomacia entre ambas partes. Lo que podría hacer Pakistán, por ejemplo, es actuar como mediador, si quisiera. Ya existe un memorando de entendimiento. Tenemos que recordarlo. Ya existe un memorando de entendimiento. ¿Recuerdan el MOU, el gato muerto, el gato que se niega a morir, entre Estados Unidos y... Bueno, hay uno entre Sanaa y Riad. ¿Y quién lo incumplió? Los saudíes. Así que tendrán que respetar su propio MOU, el que firmaron con Sanaa, porque les estaban dando una paliza. Por eso tuvieron que firmarlo en 2019. Así que, cuando se observa contra quién podría ir dirigido este pacto, en realidad no encaja mucho con nadie, salvo en el futuro con el culto a la muerte, Israel. Entonces sí tendría sentido. Para Pakistán, Israel es un enemigo feroz, y viceversa. For Pakistan, Israel is a fierce enemy, and vice versa. For Turkey,
a lot of Para Turquía, muchos sionistas radicales de Israel ya habían anunciado públicamente que el siguiente, después de Irán, el próximo enemigo al que combatir sería Turquía. Y Arabia Saudí es complicada, porque hay muchas partes implicadas, no solo Turquía y la ocupación de Siria, que es una de las cuestiones principales para Turquía. Tienes razón, y la ocupación de Siria. Exacto. Vamos a llegar a eso por otra vía, que es aún más interesante. Vale, dame un minuto, solo para terminar con Arabia Saudí. Hay vínculos muy estrechos entre los sionistas y la Casa de Saud, así que es complicado. Y por supuesto, la presión estadounidense sobre la Casa de Saud, una presión que manipula a la Casa de Saud contra Yemen y contra Irán. manipulating the House of Saud against Yemen and against Iran. Or, to put it even more bluntly, O por decirlo aún más claramente, los estadounidenses manipulando a la Casa de Saud contra el eje de la resistencia. Esto no va a parar. Y el último factor que complica las cosas, que es importante, probablemente el factor decisivo. Arabia Saudí no tiene dinero en Arabia Saudí. Todo el dinero está en Londres y Nueva York. Así que, adivinen quién controla sus fondos. Por tanto, no son soberanos, no son independientes, no pueden tomar sus propias decisiones. Por eso, siempre se cubren las espaldas. Por eso, dijeron que se convertirían en miembros de los BRICS y todavía no lo son. Están al otro lado del muro. No dijeron, de acuerdo, no. they did not say, okay, we refuse. They say, okay, we accept, but they didn't sign anything. And they are Dicen, de acuerdo, aceptamos, pero no dijeron nada y no son miembros de pleno derecho. Así que nada de lo que venga de Arabia Saudí es fiable a nivel cósmico. La Casa de Saud, Siria. Lo último que tenemos de Siria es una fascinante demostración de Irán, gráfica de hecho, que básicamente le dice al nuevo, ¿cómo puedo describirlo? Al antiguo degollador de HTS, o cortacabezas, jefe de Al-Qaeda en Siria. Cortacabezas. Exacto. Perdón, estaba pensando en otra cosa. El antiguo degollador y cortacabezas, antiguo jefe de Al-Qaeda en Siria y antiguo jefe de ISIS en Siria, recibe un mensaje indirecto que al parecer fue transmitido por los iraníes. ¿Adivinan por quién? apparently was relayed from the Iranians. Guessed by who? By the Turks. So the Iranians sent the message. Por los turcos. Turkey sent the Así que los iraníes enviaron el mensaje a Turquía y Turquía envió el mensaje a Damasco. Si hacéis algo malo para interferir en Líbano y actuar contra Hezbollah en Líbano, ni siquiera estaréis acabados. Estaréis más que acabados, incluido tú, cortacabezas, en tu lujoso palacio de Damasco. Al parecer, recibieron el mensaje. Así que esto significa, una vez más, que hay motivos serios para que una resistencia siria empiece a organizarse desde ya, con ayuda, y una vez más, de Irán y de Hezbollah. Y de Resti, este actual enlaco se derrumbará. This current arrangement in Damascus will collapse. In fact, it will collapse. It's a matter of time, right? De hecho, colapsará. Es cuestión de tiempo, ¿no? Y los turcos no pueden hacer mucho al respecto. Los turcos están demasiado extendidos. No pueden controlar ese corredor de Alepo a Damasco. No tienen los medios militares, no tienen dinero, no tienen nada. Así que esto, tarde o temprano, colapsará. De momento se sostiene en esencia gracias a los estadounidenses indirectamente, de hecho. Y por supuesto, si Israel comete más atrocidades contra Siria, Aretzine e atrothrarenes que Ford later member, le haste trisistath trisponom. Lebanon, the axis of resistance will respond because now the new tweaked strategy of Porque ahora la nueva estrategia ajustada del eje de la resistencia es mucho más ofensiva que lo que hasta ahora había sido defensivo. Y esto afecta a toda la organización del gobierno iraní, en lo relativo a, bueno, estos son nuestros amigos en Yemen. Son realmente muy duros. Si te metes con ellos, te metes en problemas muy serios. Y por supuesto, Hash al-Shabi en Irak, que fue atacado directamente por la combinación entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Así que habrá una respuesta, o varias respuestas. El eje de la resistencia está movilizado, completamente movilizado. Y este nuevo énfasis iraní en pasemos a la ofensiva no se aplica solo a Irán, sino a todo el eje de la resistencia. Así que tenemos los bandos, los dos campos, claramente definidos. We have both camps drawn. We don't know how the US is going to No sabemos cómo va a gestionar Estados Unidos, especialmente ahora, en un año electoral,
y antes de las elecciones de mitad de mandato, su apoyo a Israel o sus divergencias con Israel. Tampoco sabemos cómo va a gestionar la derrota estratégica en curso frente a Irán. Y por supuesto, está todo lo que tenemos justo delante: la crisis económica mundial, la crisis económica estadounidense, el agotamiento de las reservas estratégicas de petróleo y lo que se quiera añadir. Y si Arabia Saudí intenta hacer alguna maniobra, es muy sencillo: quedará totalmente bloqueada en el Mar Rojo. Ahora ya está parcialmente bloqueada. Todavía puede salir a través del estrecho de Hormuz, pero en esencia no puede exportar petróleo por el Mar Rojo ni por Bab al-Mandab. También está bajo el bloqueo yemení. They are under the Yemeni blockade as well. And if they try anything fancy, Y si intentan hacer alguna jugada rara, los yemeníes ya se lo dijeron: adiós al oleoducto este-oeste, adiós a Yanbu y adiós a sus otros puertos del Mar Rojo. Se acabó. No podrán exportar ni una gota de petróleo. Y los yemeníes tienen todo lo necesario para hacerlo realidad. Así que una vez más, el tablero se mueve literalmente minuto a minuto, todo el tiempo, y hay nuevas reconfiguraciones. La más importante, la que está condicionando todo lo que se mueve en el tablero, es esta reorganización en la cúpula del gobierno iraní. Así que tenemos que prestar atención a cada palabra que salga de Mohsen Rezaei. Tiene una cuenta en X, y su cuenta en X se mueve. Siempre hay algo. and his X account moves. There's always something. Pepe, antes de llegar a esta diapositiva, que los hutíes de Yemen han atacado de nuevo la refinería de petróleo de Saudí. La refinería de petróleo. This oil refinery Esta refinería de petróleo, exactamente, está fuera de servicio por un momento. Está fuera de servicio. is out of If I'm not business. mistaken, Si no me equivoco, tiene una capacidad de 400,000 personas. 400,000 400,000 a day. Out of business already. 400,000 al día. Ya están fuera del negocio. Así que este es una vez más un mensaje yemení. Más les vale entrar en razón, porque esto no va a hacer más que empeorar. And by the way, Y por cierto, ¿se oyó algún pío de los firmantes del Pacto de la Meca? Cero. Cero. Nada. Y por supuesto, hasta podrían venderlo de otra manera. Sí, Arabia Saudí está siendo atacada por Yemen. Vamos a por ellos. Pero son lo bastante listos como para no meterse en medio de todo esto, especialmente contra Ansar Allah y las Fuerzas Armadas yemeníes. Así que Arabia Saudí no puede hacer nada. Pueden firmar 10 pactos de la Meca más. No va a cambiar su situación. 10 more Mecca pacts is not going to change their predicament. La cuestión es, Pepe, ¿quién va a resistir más que el otro? ¿Va a ser Irán? ¿Van a ser Estados Unidos y los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Con la situación en la que están ahora mismo, con el estrecho de Hormuz, con Bab el-Mandeb y con el bloqueo estadounidense a Irán, con el control y el dominio iraní sobre el estrecho de Hormuz, ¿quién va a resistir más que el otro? No, this is crystal ball territory, Diva. We don't know. No, esto es terreno de bola de cristal, Nima. No lo sabemos. We do know Y cualquiera que te diga que lo sabe, está mintiendo. Lo que sí sabemos es que esto va a volverse más feroz de lo que ya es. Y tiene todos los ingredientes de una guerra eterna. Están ahí todos los elementos. Podría convertirse en una guerra eterna absolutamente aterradora, con altibajos, interrupciones, pausas, y luego todo vuelve a empezar. Guerra económica, guerra financiera. La conexión directa que existía desde el principio y que los analistas estadounidenses de sillón acaban de descubrir el otro día es que la guerra en Ucrania y la guerra contra Irán son la misma guerra. Por supuesto que son la misma guerra. Idiotas. Siempre fue la misma guerra. Y es una guerra contra los 3 estados civilizacionales. Contra Rusia, contra Irán y más adelante contra China. against Russia, against Iran, and further on down the road against China. And in many aspects, already against China. Y en muchos aspectos ya se está librando contra China en territorio ucraniano y en territorio iraní, y por supuesto, en torno a las conexiones comerciales y mercantiles de China en Asia Occidental. Así que esta se convertirá, de hecho ya lo es, en la guerra que cambia y está cambiando el siglo XXI. Ese será el título de mi próximo libro, que se publicará en Estados Unidos, La guerra que cambia el siglo XXI. Es esta.
Todo el mundo pensaba que sería la guerra de la OTAN en Ucrania por delegación o la guerra directa entre la OTAN y Rusia. No. Esta es la que va a cambiar el tablero de ajedrez mucho más que cualquier otra guerra. Porque Asia Occidental, como todos sabemos, es inmensamente sensible para todo el planeta por la energía, porque esta es una guerra por el petróleo. Because of energy, because this is an oil war, this is an oil choke point war. Esta es una guerra por un cuello de botella petrolero. Es una guerra contra un actor independiente que vendía energía esquivando el dólar estadounidense. Así que es una guerra del petrodólar. Es una guerra para intentar salvar el petrodólar. Es una guerra contra la que ahora es la potencia más importante de Asia Occidental, que está venciendo, infligiendo una derrota estratégica y que ahora está ganando la guerra y dictando los términos para resolverla, con la ayuda de la asociación estratégica entre Rusia y China. Así que esto convierte la pesadilla para el imperio en algo totalmente desproporcionado. Quienes piensan en el entorno político de Washington ven que esta es una guerra contra dos grandes potencias y una que, como la ha definido Mohsen Rezaei, es la cuarta potencia. As Mohsen Rezaei has defined the fourth power. All three Eurasia, all three civilization traits. Los tres son euroasiáticos, los tres son estados civilizacionales, los tres son miembros de los BRICS, los tres son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, los tres son líderes del sur global. ¿Tiene Estados Unidos todo lo necesario para luchar contra estos tres al mismo tiempo? Todo el mundo sabe que no. Y por eso están entrando en pánico. Y por eso especialmente las élites están entrando en pánico. Y por eso su plan B ahora es, vale, estrangulémoslos económica y financieramente. Como todos sabéis y como sabe Nima, como tú Nima, sabes muy bien, Irán puede resistir cualquier cosa. Es autosuficiente. No van a poder estrangularlo económicamente. Y por supuesto cuentan con su red de apoyo en toda Eurasia, en varios puntos de Eurasia y especialmente al fondo con Rusia y China. Especially in the background, Russia and China. So they won't be strangled economically. Period. Así que no serán estrangulados económicamente. Punto. Así que no le queda nada al imperio. No queda nada. Y va a ser mucho peor después de las elecciones de mitad de mandato. Y dependiendo de lo que tengamos después, hay dos posibilidades. Una, que en las próximas elecciones, dentro de 2 años y poco, tengamos una administración demócrata, o que se produzca un impeachment contra Trump y tengamos a Vance como presidente. Nada de eso cambiará. Será un cambio mínimo, de grado. Estos elementos de guerra híbrida y esta guerra perpetua contra Irán y el eje de resistencia no van a desaparecer. Así que todos tenemos que convivir con ello. So we all have to live with it. ¿Cree que Donald Trump va a continuar esta guerra hasta el final de su presidencia? ¿O va a aprender de ella? Porque las señales por parte de los iraníes, cuando se observa cómo hablan de ello, vienen a decir básicamente que no hay nada que hacer con la administración Trump. No hay reflexión seria. No hay gente seria. No, and now with Mohsen Rezaei. No. Y ahora con Mohsen Rezaei decidiendo, ya sabes, codo con el líder Mojtaba. Y Mojtaba, desde el principio, como bien sabes, Nima, nunca creyó en ninguna negociación con los estadounidenses. Y todo le ha dado la razón. Los hechos han demostrado que tenía razón. Así que esto no va a cambiar. Por tanto, la resistencia iraní y la forma recalibrada en que Irán va a imponer su resistencia y sus exigencias a Estados Unidos van a hacer que a los estadounidenses les resulte aún más difícil aceptar cualquier cosa o llegar a cualquier acuerdo. Así que esta guerra puede mantenerse a cámara lenta durante mucho tiempo, y luego tendremos altibajos. Así que volverá a repetirse el patrón de Ucrania. Todo el mundo veía que la guerra de Ucrania duraría como mucho, ¿vale? 1 año. 1 año y medio, como máximo 2. Recuerdo que cada vez que iba a Rusia en estos últimos 4 años, escuchaba la guerra va a terminar en 2025. Pues no, la guerra podría terminar, según lo que hagan los rusos, en los próximos meses. Eso significaría a principios de 2027.
O podría seguir adelante a cámara lenta durante muchísimo tiempo. Porque una vez más, si la guerra termina en Ucrania, eso supondría una derrota estratégica no solo de Estados Unidos, sino de toda la OTAN. Y eso implicaría la desintegración de la OTAN. No pueden aceptar algo así. No pueden admitirlo. Es como el motivo por el que los estadounidenses sencillamente no pueden levantar las sanciones y devolver a Irán su dinero. Porque eso sería admitir su derrota estratégica. Siempre se vuelve al mismo punto. Cuando infliges un golpe serio, una vez más, estratégico, contra una gran potencia, es muy difícil que esa gran potencia se recupere. It's very hard for the big power to recover. And this is where we are in both. Y así estamos en los dos escenarios de la guerra. Y va a ir mucho peor para el imperio y, por supuesto, para los vasallos. Y ahí podríamos situar a Arabia Saudí. Arabia Saudí tiene que ponerse las pilas y cambiar de rumbo, algo que no puede hacer. Han invertido demasiado en ser un vasallo estadounidense. Así que para ellos es absolutamente imposible. Está fuera de toda cuestión. No tienen soluciones. E incluso llegar con este acuerdo de la Meca, estilo OTAN, a la desesperada, no los va a salvar. Así que esta es una de las posibles consecuencias de lo que está ocurriendo en este momento. Todas estas petromonarquías, las petromonarquías del Consejo de Cooperación del Golfo, tarde o temprano colapsarán todas, sin excepciones, especialmente el hermano mayor, Arabia Saudí. Bueno, eso es todo, Nima. Well, that's it, Nima. They have to live with the fact that Iran is winning. Tienen que vivir con el hecho de que Irán está ganando, y tienen que admitirlo, y tienen que afrontarlo. Algo que, por ejemplo, Omán y Qatar ya están empezando al menos a hacer. De acuerdo, tenemos que convivir con ellos, así que tenemos que cooperar con ellos. No podemos enfrentarnos a ellos. Fueron los dos primeros del Consejo de Cooperación del Golfo que lo entendieron. Los demás, ya sabes, la realidad se lo dirá. Nima, lo siento, pero tengo que irme. Lo siento mucho. No pasa nada. Sí, gracias. Gracias, Pepe. Obrigado. Obrigado. Bueno, hablar contigo siempre es un enorme placer. Muy obrigado. Pero a partir de ahora se va a poner mucho más duro. Se va a poner, lo supongo, sí. Tienes razón, tienes razón. De acuerdo. Déjame hacerte hoy la última pregunta. ¿Cuál es tu lectura personal de Mohsen Rezaei como la segunda figura más importante de Irán ahora mismo? As the second most important figure in Iran now. I think he is this, as you mentioned. Creo que lo es. Como usted ha mencionado, esa fue la descripción perfecta. En mi opinión, va a redefinir toda la política exterior de Irán en la próxima década, porque va a mantenerse en el poder. Basta con remontarse a la guerra entre Irán e Irak. Es el jefe de los guardianes de la revolución iraníes durante toda la guerra entre Irán e Irak. Toda la guerra. Eso demuestra la importancia de este hombre, y en mi opinión, va a remodelar por completo la política exterior, toda la estrategia, tanto militar como política de Irán. Ahora mismo es el principal elemento que está redefiniendo todo eso. Esa es su importancia. Y fíjense en lo que ha dicho hasta ahora. No hay ninguna señal de que Irán vaya a ceder o a tratar de capitular, ni de que vaya a aceptar algún tipo de, ya saben, iniciativa por parte de... Porque Estados Unidos está intentando decir, vamos a darles algo de dinero, activos congelados, vamos a engañarles. Él no va a entrar en ese juego con ellos. Es muy directo, tanto en su forma de hablar como de pensar. Será a su manera o nada. Hablo de la política exterior iraní, de la estrategia iraní. No va a capitular. No es ese tipo de persona. Y lo más importante de él es que no es una persona defensiva. Es una persona ofensiva. Exactamente. Esto es importante. Lo más importante, en mi opinión, es... Gracias, Nima. Lo has bordado. Gracias, Pepe. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. No eclipse next week. Vamos ver. Thank you. Bye bye.